Naomi Klein, La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre. Introducción. La nada es bella. Milton Friedman, fallecido en 2006, fue el ideólogo de las políticas del libre mercado que se impulsaron por todo el mundo en las últimas décadas, consistentes en la eliminación del rol público del Estado, la absoluta libertad de movimiento de las empresas y un gasto social prácticamente nulo. Las únicas funciones del Estado serían la protección de nuestras libertades contra los enemigos del exterior y del interior, defender la ley y el orden, garantizar los contratos privados y crear el marco para mercados competitivos. El planteamiento de Klein es que esta forma fundamentalista del capitalismo ha estado vinculada a la violencia y la coerción. La historia del libre mercado contemporáneo ha sido escrita con letras de shock. Algunos hechos recientes confirman el uso de la terapia de shock. Después de los desastres ocurridos en Nueva Orleans por Katrina en 2005, los gurús del libre mercado de la administración de Bush diseñaron planes con decenas de millones de dólares con el propósito de convertir las escuelas de Nueva Orleans en escuelas charter, es decir, las escuelas creadas originalmente por el Estado pasarían a ser gestionadas por instituciones privadas. Antes de Katrina, la Junta Estatal se ocupaba de 123 escuelas públicas. Después solo quedaban 4. Antes de la tormenta habían 3 escuelas charter, después 31. Fruto de ello, 4.700 miembros del sindicato de maestros fueron despedidos. Algunos maestros se vincularon a escuelas charter, con salarios reducidos. Los vínculos de la Escuela de Chicago y Augusto Pinochet en Chile. Los ciudadanos chilenos estaban conmocionados después del violento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y por una hiperinflación muy aguda. Friedman aconsejó a Pinochet que impusiera un paquete de medidas rápidas para la transformación económica del país. Reducciones de impuestos, libre mercado, privatización de los servicios, recortes en el gasto social y una liberalización y desregulación generales. Friedman acuñó una fórmula para esta dolorosa táctica, el tratamiento de choque económico. La fórmula resurgió en Irak. Primero fue la guerra, diseñada para controlar la voluntad del adversario, sus percepciones y comprensión. Luego vino la terapia de shock económica impuesta por el delegado estadounidense cuando el país aún se encontraba devorado por las llamas. Paul Bremer decretó privatizaciones masivas, liberalización absoluta del mercado, un impuesto del tramo fijo del 15% y un papel reducido del Estado. Cuando los iraquíes se resistieron, los pusieron contra la pared. Terminaron en cárceles donde sus mentes y cuerpos se enfrentaron a más traumas y shocks. En Sri Lanka, después del catastrófico tsunami ocurrido en el año 2004, los promotores urbanísticos estaban construyendo grandes centros urbanos a toda velocidad, impidiendo a miles de personas autóctonas que reconstruyeran sus pueblos, antaño situados frente al mar. El gobierno anunció, en una cruel broma del destino, la naturaleza ha ofrecido a Sri Lanka una oportunidad única. De esta terrible tragedia nacerá un destino turístico de primera clase. El libre mercado aprovecha las crisis y los desastres naturales como el modus operandi clásico de los seguidores de Milton Friedman desde el principio. Algunas de las violaciones de derechos humanos más despreciables de este siglo, que se consideraban actos de sadismo de regímenes antidemocráticos, fueron de hecho un intento deliberado de aterrorizar al pueblo y se articularon activamente para preparar el terreno e introducir reformas radicales que habrían de traer el ansiado libre mercado. La ideología cambia continuamente de nombres e identidades. Friedman se consideraba como un liberal, pero sus discípulos estadounidenses que relacionaban el liberalismo con elevados impuestos tendieron a identificarse como conservadores, economistas clásicos, defensores del libre mercado y más tarde Reaganomics o del laissez-faire. En la mayor parte del mundo son conocidos como neoliberales. Desde mediados de los años 90 empezaron a llamarse neoconservadores, un enfoque que ha enrolado toda la potencia del ejército y de la maquinaria militar al servicio de los propósitos del conglomerado empresarial. Primera parte. Los dos ingenieros del shock. Capítulo primero. El laboratorio de la tortura. Ewan Cameron era el director del Allen Memorial Institute de la Universidad de McGill. A principios de los años 50, Cameron se había apartado del enfoque estándar freudiano, la terapia conversacional, que se empleaba para deducir las causas arraigadas de las enfermedades mentales de los pacientes. Su ambición pasó a ser el recrear la mente de los pacientes
y para ello utilizaba un método de su invención llamado impulso psíquico. Cameron creía que la única forma de enseñar a sus pacientes a comportarse de forma sana y estable era meterse dentro de sus mentes y quebrar las viejas pautas y modelos de comportamiento patológico. Para erradicar las pautas con el objetivo de devolver las mentes a una tabula rasa, se hacía uso de electroshock, popularizado desde la década del 40 en Europa y América del Norte. Aunque estaba documentado que el electroshock causaba amnesia y regresión en el paciente, para Cameron este último aspecto era esencial y no un efecto secundario, pues consideraba que la técnica arrojaría a los pacientes de vuelta a su infancia, en una regresión absoluta. Para borrar la mente de sus pacientes, Cameron utilizó un instrumento relativamente nuevo llamado Page Russell, que administraba hasta 6 descargas consecutivas en vez de una sola. Adicional, Cameron desorientaba más a sus pacientes con anfetaminas, ansiolíticos y drogas alucinógenas. Una vez la personalidad del paciente había sido borrada, Cameron iniciaba el proceso de implantación de nuevas conductas. Para ello, hacía uso de mensajes en cintas grabadas como los siguientes: usted es una buena madre y una buena esposa, y la gente disfruta de su compañía. Estos mensajes eran escuchados durante 16 o 20 horas al día por varias semanas. A mediados de los 50, varios investigadores de la CIA se interesaron por los métodos de Cameron. El proyecto conoció el primer nombre en código de Bluebird, luego Proyecto Alcachofa y finalmente fue bautizado como MK Ultra en 1953. Durante la siguiente década, MK Ultra gastó más de 20 millones de dólares en busca de formas nuevas de romper la voluntad del prisionero sospechoso de comunismo o de ser agente doble. El inicio de la relación entre investigadores canadienses y la CIA se remonta al 1 de junio de 1951, en una reunión a 3 bandas entre agencias de inteligencia de diversas nacionalidades y un grupo de científicos en el Ritz-Carlton en Montreal. Uno de los asistentes a esa reunión fue Donald Hebb, director del Departamento de Psicología de la Universidad de McGill. Hebb especuló sobre la posibilidad de que los comunistas estuvieran manipulando a los prisioneros colocándolos en celdas aisladas e impidiéndolos el uso de los sentidos. Hebb recibió una beca de investigación del Departamento de Defensa de Canadá para llevar a cabo una serie de experimentos de privación sensorial. Los resultados mostraron que la privación sensorial claramente causaba un estado de confusión extrema, así como alucinaciones en los sujetos del experimento. Era como si la privación sensorial hubiera borrado parcialmente sus mentes y los estímulos sensoriales durante el proceso hubieran reescrito sus pautas de conducta. Hebb había demostrado que un periodo de aislamiento intensivo podía llegar a interferir en la capacidad de pensar claramente y hacía que las personas se inclinaran con más facilidad ante las sugerencias o indicaciones de sus captores. Hebb era consciente de que no podía obtener resultados más depurados porque no podía obligar a los sujetos a permanecer de 30 a 60 días en condiciones de privación sensorial. Pero para su colega Cameron, archirrival académico, esto no tenía ningún problema. El trabajo de Cameron recibió financiación hasta 1961. A finales de los años 70 y 80, cuando el Senado abrió investigación acerca de la participación de la CIA en dichos experimentos, los periodistas y legisladores tendían a aceptar la versión de la CIA, que se había interesado en las técnicas del lavado de cerebro con el fin de proteger la salud mental de los prisioneros de guerra norteamericanos. No obstante, las investigaciones arrojaron resultados inútiles. Todo el mundo sabía que el lavado de cerebro era un mito de la Guerra Fría. En las informaciones publicadas sobre MK Ultra en los años 80, se sigue hablando de las técnicas de control mental, pero la palabra tortura apenas se utiliza. En 1988, The New York Times publicó un reportaje sobre la implicación de Estados Unidos en la tortura y asesinatos que habían tenido lugar en Honduras. 9 años después, la CIA hizo público un manual titulado Cuba Counterintelligence Information. El texto era un manual secreto de 128 páginas fechado en 1963 acerca de las técnicas de interrogación de fuentes no colaboradoras. El libro contiene una extensa sección sobre privación sensorial que habla de una serie de experimentos llevados a cabo por la Universidad de McGill. Lo que fascinó a los autores de Kubark fue el enfoque de Cameron en la regresión, la idea de que al privar a una persona de la noción de quién es y dónde está, en el tiempo y en el espacio, los adultos vuelven a ser niños indefensos, dependientes de otros, cuyas mentes son tablas rasas abiertas a la sugestión. En todos los territorios donde el método Kubark se ha enseñado,
surgen los mismos modelos de comportamiento diseñados para mantener el estado de shock al prisionero. A los prisioneros se les captura de la forma más desorientadora y confusa posible, a última hora de la noche o en veloces operaciones al amanecer, tal y como indica el manual. Inmediatamente se les pone una capucha o les ponen un trapo encima de los ojos. Los desnudan y reciben una paliza. Luego son sometidos a algún tipo de privación sensorial. Desde Guatemala a Honduras, de Vietnam a Irán, desde las Filipinas a Chile, el empleo de las descargas eléctricas es omnipresente. Luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Donald Rumsfeld, siguiendo las órdenes de George Bush, decretó que los prisioneros capturados en Afganistán no entraban en el marco de la Convención de Ginebra porque eran combatientes enemigos y no prisioneros de guerra. Luego, Rumsfeld aprobó una serie de técnicas de interrogación especiales para la guerra contra el terror, celdas de aislamiento durante un máximo de 30 días, privación sensorial de luz y estímulos auditivos, permiso para retirarle la ropa, explotar las fobias de los detenidos, como el miedo a los perros, para causarles estrés. Para muchos de los detenidos en Guantánamo, los efectos de las técnicas empleadas han sido los mismos que se obtenían en el Alien en los años 50, una regresión total y absoluta. Muchos responden con voces infantiles, soltando incoherencias, cantando canciones de cuna, chillando, repitiendo las estrofas una y otra vez. Las teorías de Cameron estaban basadas en la idea de que llevar a sus pacientes a un estado de regresión crearía las condiciones ideales para el renacimiento de ciudadanos de impecable comportamiento. En este sentido, Cameron fracasó. No importa el grado de regresión que alcanzaron sus pacientes, jamás llegaron a aceptar o absorber los mensajes incansablemente grabados en las cintas. El 75% de sus pacientes había empeorado después de sus tratamientos. El problema fue la premisa de Cameron, la idea de que antes de curar al enfermo, todo lo que existe en su mente debe eliminarse sin excepción. Cameron estaba seguro de que si eliminaba los hábitos, costumbres, pautas y recuerdos de sus pacientes, lograría el estado ideal de la tabla rasa. Ahora bien, los capitalistas del desastre comparten la misma incapacidad de distinguir entre destrucción y creación, entre dolor y recuperación. Capítulo 2. El otro Doctor Shock. Todavía estaba fresco el crash de 1929 y de la Gran Depresión que le siguió, los ahorros de toda una vida perdidos de la noche a la mañana, los suicidios, las colas para un plato de sopa en la caridad, los refugiados. La magnitud de aquel desastre del mercado había hecho que cobrara fuerza la exigencia de que el gobierno participara activamente en la economía. La depresión no supuso el fin del capitalismo, pero sí fue, como John Maynard Keynes había previsto unos pocos años antes, el fin del laissez-faire, el fin de la libertad del mercado para regularse a sí mismo. Desde la década de 1930 hasta principios de la década de 1950 transcurrió un periodo de mucho faire. El ethos de mano del New Deal dio paso al esfuerzo bélico. Se lanzaron programas públicos que ofrecieron los puestos de trabajo que tanta falta hacían y se diseñaron nuevos programas sociales para evitar que un número cada vez mayor de personas se pasara a la extrema izquierda. Luego de la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales abrazaron el principio de que las economías de mercado debían garantizar un nivel de vida básico, lo suficientemente alto para que los ciudadanos desilusionados no se tornaran a ideologías más seductoras, como el fascismo o el comunismo. Esto fue lo que llevó a la creación de todo lo asociado con el capitalismo decente: seguridad social en Estados Unidos, sanidad pública en Canadá, asistencia social en Gran Bretaña y protección al trabajador en Francia y Alemania. En los países en vías de desarrollo se imponía una tendencia similar, el desarrollismo o nacionalismo del tercer mundo. Los economistas desarrollistas afirmaban que sus países escaparían por fin de la pobreza si llevaban a cabo una estrategia de industrialización orientada al interior en lugar de recurrir a las exportaciones de los recursos naturales, cuyos precios eran cada vez más bajos. Defendían reglamentar e incluso nacionalizar la explotación de petróleo, minerales y otras industrias claves. El laboratorio más avanzado de este desarrollismo fue el extremo sur de América Latina, conocido como el Cono Sur: Chile, Argentina, Uruguay y parte de Brasil. El epicentro fue la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, con sede en Santiago de Chile.
dirigida por el economista Raúl Prebisch desde 1950 a 1963. El Cono Sur empezó a parecerse más a Europa o Norteamérica que a otras partes de América Latina o del Tercer Mundo. Los trabajadores de las nuevas fábricas fundaron poderosos sindicatos que negociaron salarios de clase media y sus hijos estudiaron en las recién construidas universidades públicas. En la década de 1950 Argentina tenía la clase media más numerosa de todo el continente y el vecino Uruguay tenía la tasa de alfabetización del 95% y un sistema de sanidad pública gratuita para todos sus ciudadanos. La idea de que América Latina merecía tener su propio New Deal tenía poderosos enemigos. Las empresas estadounidenses y europeas que operaban en América Latina empezaron a plantear quejas a sus respectivos gobiernos. Sus productos eran bloqueados en las aduanas, sus trabajadores exigían sueldos mayores. Cada vez se hablaba más de nacionalizar desde las minas hasta los bancos extranjeros para financiar el sueño latinoamericano de la independencia económica. La revolución keynesiana contra el laissez-faire le estaba saliendo muy cara al sector privado, y es ahí donde entró al juego la Escuela de Chicago. Para un matemático brillante como Friedman, en primer lugar, los gobiernos deben eliminar todas las reglamentaciones y regulaciones que dificulten la acumulación de beneficios. En segundo lugar, deben vender todo activo que posean que pudiera ser operado por una empresa y obtener beneficios. Y en tercer lugar, deben recortar drásticamente los fondos asignados a programas sociales. La diplomacia estadounidense empezó a ubicar a los gobiernos desarrollistas en la lógica binaria de la Guerra Fría. El nacionalismo del tercer mundo era el primer paso hacia el comunismo. Dos de los defensores de esta teoría fueron John Foster Dulles, secretario de Estado de Eisenhower, y su hermano Allen Dulles, director de la recién creada CIA. En 1953 y 1954, la CIA lanzó sus dos primeros golpes de Estado derrocando a Mossadegh en Irán, reemplazándolo por el brutal Shah, y a Jacobo Arbenz Guzmán en Guatemala por petición directa de la United Fruit Company. Para erradicar el desarrollismo en el Cono Sur, Albion Patterson, director de la Administración para la Cooperación Internacional en Chile, y Theodore Schultz, presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, diseñaron un plan que convertiría a Santiago en un laboratorio para experimentos de vanguardia sobre el mercado. El gobierno estadounidense pagaría para enviar estudiantes chilenos a aprender economía en la Universidad de Chicago. El rector de la Universidad Católica en Chile aceptó la oferta y así nació lo que en Washington y Chicago se llamó el Proyecto Chile. Inaugurado en 1956, el proyecto permitió que 100 alumnos chilenos cursaran estudios de posgrado en la Universidad de Chicago entre 1957 y 1970. En 1965 se amplió el programa a estudiantes de toda Latinoamérica, con una proporción alta de argentinos, brasileños y mexicanos. A los estudiantes que participaron en el programa fuera en Chicago o en su franquicia en Santiago se les conoció como los Chicago Boys. Fue en Chile, el epicentro del experimento de Chicago, donde la derrota en la batalla de las ideas se hizo más evidente. En las elecciones de 1970, el país se había desplazado tanto a la izquierda que, sin excepción, los tres partidos políticos estaban a favor de nacionalizar la principal fuente de dividendos del país, las minas de cobre controladas por grandes empresas mineras estadounidenses. El gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones en 1970 con un programa que prometía poner en manos del gobierno grandes sectores de la economía dirigidas por empresas extranjeras. En cuanto ganó las elecciones, las empresas estadounidenses declararon la guerra a su administración. La Universidad Católica, hogar de los Chicago Boys, se convirtió en la zona cero de creación de lo que la CIA denominó clima de golpe. Durante algún tiempo, la planificación del golpe transcurrió por dos vías paralelas diferenciadas. Los militares conspiraban para exterminar a Allende y a sus seguidores, mientras los economistas liderados por Sergio de Castro y Sergio Undurraga se ocupaban de la exterminación de su ideario. La Biblia económica, de más de 500 páginas, llegó a conocerse en Chile como El Ladrillo. 8 de los 10 principales autores de El Ladrillo habían estudiado economía en la Universidad de Chicago. El golpe de Estado en Chile presentó tres formas distintas de shock. El shock del propio golpe militar fue seguido inmediatamente por dos formas adicionales de choque. Una de ellas fue el tratamiento de choque capitalista marca de la casa Milton Friedman, y otras dos fueron las técnicas de shock de Ewan Cameron, la privación sensorial y la aplicación de drogas y otras tácticas recopiladas en el manual Kubark. Las tres formas de shock convergieron en los cuerpos de los ciudadanos latinoamericanos y el cuerpo político de la zona,
desatando un huracán sin fin de destrucción y reconstrucción reforzadas. El choque del golpe militar preparó el terreno de la terapia de shock económica.